Hola a todos, bienvenidos al Limonero una vez más. Hoy vamos a hablar de qué hace la gente para entrar en las mejores universidades del mundo. Y si quieres ser un buen candidato y demás, ya sabes, tienes que escucharnos. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oliver? Muy bien. ¿Tú? Muy bien también. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos a María Osman, que viene de IE, del Instituto de Empresa, IE University. Ha tenido unos cuantos roles dentro de la institución. Ahora mismo eres la responsable de iniciativas transversales, ¿no? Eso es. Vale. ¿Qué significa esto de iniciativas transversales? Bueno, pues realmente lo que significa, como bien decías, yo tengo una trayectoria. Mi rol más importante, diría yo, en IE, es que soy antigua alumna y a partir de ahí nace un poco todo, ¿no? O sea, de hecho, nunca hubiese pensado que iba a terminar en educación, no era como el path claro que yo tenía y, sin embargo, bueno, surgió y desde entonces, ¿no? Realmente, iniciativas transversales lo que recoge son pues toda una serie de proyectos o iniciativas que son estratégicas para la organización y que tocan muchos departamentos, muchos equipos, que no caen solo en un área y que también requieren de, bueno, pues de personas que conozcan muy bien la casa, que conozcan muy bien a las diferentes personas y que puedan coordinar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco empezó siendo un poco un cajón desastre. Yo venía de la dirección de admisiones de programas máster, fuimos dándole forma y seguimos en ello, ¿eh? Lo que pasa, bueno, ahora ya está como mucho más organizado y como mucho más claro, ¿no? Es un poco el área de innovación. No necesariamente, o sea, sí hacemos cosas innovadoras, pero no, trabajamos con otras áreas que hacen innovación y nosotros, lo que pasa es que, bueno, en general, es verdad que es una organización que promueve mucho la innovación en general. O sea, que decir, tengo que qué departamento lanzas y siempre tienes espacio. Entonces, yo considero que todo es muy innovador, pero no somos el departamento de innovación, no necesariamente, no. Guay. Como has tenido mucha experiencia dentro de las admisiones, dentro del IE, el IE es una institución bastante prestigiosa a nivel mundial, puntera, ¿no? En su metodología y demás. Y vives en España, estás en el contexto de España de la educación. ¿Cómo crees que está preparado el estudiante promedio para el acceso a la universidad? El estudiante español, ¿no? Para el acceso a la universidad. Yo aquí es que tengo como dos visiones, ¿no? Te diría, una es la visión IE, de perfiles que recibimos en IE, y otra es la visión del estudiante en general español. Y hay diferencias, ¿no? Es verdad que te diría que el estudiante que llega a IE está muy preparado. Bueno, sabes que hay muchos estudiantes, o sea, tenemos un porcentaje de alumno internacional, que no quiere decir no español, ¿eh? O sea, hay español muy internacional, que viene formado y muy preparado, y luego el español del método tradicional, bueno, pues que yo te diría que quizás no viene tanto porque arrastramos cosas que todavía tenemos que cambiar, que no sé si lo vamos a tocar en la conversación, pero yo creo que todavía, bueno, falta, ¿no? Hay mucha orientación hacia más lo académico, no tanto hacia otros aspectos de la persona que creo que son fundamentales, ¿no? Para todo el desarrollo de la trayectoria académica y profesional de cualquier persona. Y dentro de... Es verdad que vosotros al final veis a candidatos dentro de la universidad del IE que suelen ser potentes porque al final es una institución exigente, ¿no? Y como decíamos al principio en la entradilla, yo creo que es una de las mejores universidades del mundo y está en esa liga. Pero no veis tanto al resto de estudiantes, al promedio, ¿no? ¿Tú has tenido algún contacto o desde tu perspectiva de educación, cuando vas a foros, conferencias y demás, cómo crees que el español, el chaval, el adolescente que está ahora en segundo de bachillerato y que va a hacer la selectividad en mayo, y que en junio o julio tiene que postularse a la carrera que quiere, Sí. ¿Cómo crees que está preparado? Yo te diría, creo que el estudiante más del sistema español
está un poco menos preparado en el sentido de que está menos expuesto en general, o sea, está menos incentivado desde el propio sistema a probar cosas, ¿no? Y a exponerse y a cuestionar. Entonces, creo que eso se refleja bueno, pues eso, en el momento en el que llegan a tomar una decisión y están menos... Bueno, se han abierto menos a eso, a estudiar, a entender, a preguntar, a exponerse, a probar. Y luego hay otra parte que es, pues eso, ¿no? Que hay mucho enfoque en lo académico y no tanto en el desarrollo de la persona. Y creo que eso también se nota cuando hablas con estos chicos, ¿no? Y se nota mucho cuando ves, o haces una entrevista o recibes un vídeo de personas que sí han estado acostumbradas a seguir un proceso así y a las que no. Que creo que es un poco lo que falta en el sistema español, ¿no? Yo ahí opino muchas veces que y me acuerdo también de mi etapa escolar, ¿no? Oye, profe, ¿esto entra? Y si el profe te dice que sí, pues te lo estudias, y si no, y si te dice que no, pues pasas. Dices, vale, next, ¿no? Sí. Y que no tenemos, no es un sistema que promueva esa iniciativa, esa... Interés. Sí, efectivamente. Sí. ¿Qué crees que hace que un estudiante sea diferente, ¿no? Cuando un estudiante se postula para una carrera, ¿qué le haría especial para destacar? Obviamente en el sistema español pues se basan en una nota, ¿no? Y entonces te hace especial en tener un 13, por ejemplo. Este tío es especial, pues venga, para adentro. Pero cuando entramos a valorar candidatos, que creo que el sistema que se utiliza en el IE es bastante distinto al tradicional español, ¿qué se trata de mirar en un estudiante? Pues se trata, aparte de la parte académica, que evidentemente es muy importante, evidentemente lo es, pero es que hay otras muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Todas esas cosas que hacen fuera del ámbito académico. Todo lo que tenga que ver con eso, desarrollo de personas, con sus intereses, con deportes, con cómo se relaciona. Los chicos ahora tienen mucho interés, y desde muy prontito los chicos que vemos nosotros, ¿no? En hacer cosas y enfocar su vida hacia temas que aportan valor, que tienen purpose, que están alineados con cómo son y cómo quieren ser ellos como personas, ¿no? Y eso antes no lo encontrabas tanto. Es verdad que yo con 16 no era así. No. Y ahora los chicos están mucho más enfocados en el tipo de huella que quieren dejar, se quieren enfocar desde muy prontito. Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo a entender quiénes son los chicos. Y luego que entender, el chico tiene que encajar con un determinado... no es, oye, tengo un 13 y valgo para todo. No, es que realmente tiene que haber un encaje perfecto con los estudios que va a hacer, que estén alineados con sus valores, etc., ¿no? O sea, hay que ayudar mucho a los chicos a entender, oye, hacia dónde quieren ir, por qué tiene sentido que vayan hacia allí, en qué son buenos ellos, qué les apasiona, y todo eso ayuda a que encuentren un encaje perfecto, que tendrán encaje perfecto con eso y con otras cosas no tendrán un encaje perfecto, ¿no? Hay un proceso de acompañar al chico en esto. Muchas veces... Mira, hace poco hablaba con una madre que es madre de 3 hijos. La mayor ha estado estudiando con nosotros fuera, en Estados Unidos, 4º de la ESO, 1º y 2º de bachillerato. La mediana bueno, ha vivido alguna experiencia corta y demás. Y el pequeño tiene el mismo proyecto de estudiar 4º, 1º y 2º fuera. La mediana, la madre está no desesperada, pero sí como frustrada porque, joder, le quiero dar la misma oportunidad a mi hija que no está aprovechando, que no quiere. La niña, matrículas de honor, y su argumento es, oye, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer ahora, que es sacar la matrícula de honor. Estoy en el sistema español, saco mi matrícula de honor. ¿Qué quieres estudiar? Pues no lo sé. Ingeniería, medicina... y la nota le va a dar. Y seguramente, para lo que quieras. Y seguramente la selectividad que haga vaya a ser también brillante, ¿no? Pero has tocado un tema muy, muy interesante. No porque tengas un 13 vales para todo, ¿no? Cuando yo hice la selectividad, había un chaval que conocía que le dieron el premio al mejor expediente de bachillerato y selectividad.
salió en las noticias y, ¿no? Siempre el Sí. típico que sacan. Y le pregunta, ¿y tú qué vas a estudiar? Y dijo, historia. ¿Vale? Y seguro que muchos pensaron, uy, que desaprovechado, ¿no? Sí. Seguro. Efectivamente. Yo creo que eso, sobre todo en España, lo pensará el 80% de la gente. Sí. Joder, pero... Sí, Además sí. era un tío brillante que le daba igual, o sea, y tenía muchos intereses en muchas cosas. Pero historia, ¿no? Ostras, pues era un tío muy curioso. Tocaba 3 instrumentos, pero los tocaba no porque les hubiesen dicho sus padres, oye, tienes que tocar instrumentos, hablar idiomas, no sé qué, sino porque el tío tenía curiosidad de hacerlo, ¿no? Le encantaba la historia. Veraneábamos juntos en el pueblo y se sabía la historia del pueblo, tenía esa curiosidad, ¿no? Y seguramente, es verdad, no le siguió la pista, seguramente haya sido o sea un historiador brillante. Caso de éxito, seguro, Exacto. seguramente. Sí. Exacto. Sí. Entonces, porque tiene esa pasión. Pero a lo mejor si hubiese estudiado medicina, pues no hubiese llegado a lo mejor tan lejos, ¿no? Con esto quiero remarcar lo que acabas de decir de qué importante es saber para qué sirvo, para qué cosas me gustan, qué me interesa, ¿no? Y me lleva un poco al punto que no paramos de leer noticias sobre cómo los estudiantes, los adolescentes están desmotivados, están desmotivados porque no saben qué hacer. Nosotros en The Lemon Tree Education hablamos constantemente con chavales 15, 16, 17 años que es, bueno, no sé, ¿qué quieres? No sé, ¿qué te apetece estudiar? No sé, ¿qué te gusta? Sí. No sé. No sé, sí. El otro día hablaba con una chica de 22 años. ¿Qué te hace feliz? No sé. Ostras. O sea, no lo critico, pero sí que estamos en el no sé. Tenemos tantos impactos, ¿no? Sí. Entonces, desde tu punto de vista, tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué consejo le darías a un adolescente que no sabe qué estudiar? Yo creo que te lo decía al principio, ¿no? Yo creo que es que hay que explorar. O sea, de verdad que hay que... Lo que pasa es que hay veces que tu entorno personal, profesional, familiar te ayuda, porque vienes de un entorno en el que eso es común, te empujan, te ayudan, te acompañan, te dan todas las posibilidades, y hay personas que no vienen de un entorno así. Y yo insisto mucho, sobre todo, para aquellas personas que no vienen de entornos de este tipo, ¿no? Hay que, de alguna manera, acercarse un poquito a personas que sean un poco más similares a ti y explorar y probar. O sea, creo que esa es la parte clave que falta, porque eso ayuda muchísimo a los chicos a entender lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Que es clave. Y muchas veces, pues, bueno, pues porque, oye, mira, o mi padre quería, o esto es lo que se ha hecho siempre, o a mí me suenan estas 3 carreras, y creo que es importante, o sea, yo a los chicos les diría, además hay tanto acceso a tanto, es verdad que hay un overload de cosas, ¿no? Pero tratar de probar contenidos, cosas, experiencias, y a partir de ahí ir, bueno, pues limitando un poquito las opciones, ¿no? Yo creo que es súper importante entender que hay muchas cosas ahí fuera, que no todos para todos, que no pasa nada porque lo que hacen casi todos tú no lo hagas, y que cada uno encuentra su sitio. O sea, y el caso que tú comentabas de la madre con los 3 niños. En mi casa somos 3 hermanos y hemos hecho cosas completamente diferentes, con las mismas opciones. Mi padre se enfadaba más con unos que con otros. Al final, todos salimos bien. O sea, quiero decir, al final, y que haciendo cosas completamente diferentes en momentos distintos, cuando él tenía muy claro. De hecho, yo soy la que seguí más como el itinerario que tenía mi padre en la cabeza, ¿no? Para nosotros. Pero los otros no, y sin embargo acabamos confluyendo. Quiero decir que al final, pues eso, mi hermano se fue a UK, yo no me fui, luego él se volvió antes de tiempo. O sea, ese tipo de cosas pasaron en casa, ¿no? Yo creo que era un proceso, bueno, pues que a mi padre de alguna manera le costó y sin embargo luego entendió que sí funciona, ¿no? Que las opciones son diferentes para todos y que hay que ayudar a probar. Esta parte, me encanta que hayas traído a tu padre a la ecuación y como mi padre nos marcaba una cosa, un itinerario. Veo muchísimo esto en los padres de hoy en día, que sigue, que permanece desde
desde los siglos de los siglos, pero creo que el sistema ha cambiado tanto y estamos en una revolución de información tan brutal que muchas veces lo que un padre te dice no encaja con lo que te vas a encontrar después cuando terminas de estudiar, ¿no? Y la especialización y los tipos de trabajo que van a existir. Desde que empiezas hasta que terminas. Es que cambian en tu año 1 y en tu año 4. O sea, es que realmente Sí. La velocidad es tremenda. Y una de las áreas donde más lo veo es muchos padres que me dicen, no, es que mi hijo tiene que aprender inglés. Y yo les hago la reflexión de, es que cuando tú aprendías inglés, dabas 1 hora a la semana. No tenías Netflix, ni Prime Video, ni YouTube, ni todas las herramientas. No tenías acceso a libros. No tenías que tener cuidado cuando ibas al cine de no meterte en una peli de versión original, ¿no? Entonces, el ecosistema ha cambiado tanto, donde hay muchísimos colegios públicos que son bilingües o que dan asignaturas en el propio idioma. Eso es. Estudiantes que tienen acceso a un montón de información a través de Internet en inglés. Una sobrina mía habla inglés increíble, pero no es del colegio, es porque ella se ha puesto a leer libros. Y entonces, ese chip que muchas veces los padres... Arrastramos. Sí. Arrastramos. Creo que también tenemos que tener como padres esa apertura mental, ¿vale? Entonces, si eres un chaval, dile a tu padre que escuche esto. Y si eres un padre, abre la mente, porque muchas veces le pedimos a los estudiantes que abran la mente a probar, que dices tú, hay que probar para saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Es más fácil saber lo que no te gusta que lo que te gusta. Y es súper importante identificarlo, ¿eh? Y es más fácil el proceso de empezar por lo que no para llegar a lo que sí. Correcto. Sí. No es como si vas a un restaurante y dices, no, pruébalo. Y ya sabes que no te gusta ese sitio o ese tipo de comida y ya no vuelves. Y te vas a probar otra cosa, ¿no? Entonces, me gusta lo que has dicho. Y matizo que los padres creo que tienen que abrir bastante la mente. También añadiré que, o sea, yo creo que de todas maneras ahora los chicos tienen más que decir a la hora de decidir, ¿eh? O sea, nosotros no teníamos tanto que decir, había menos opciones también, pero de alguna manera te venía un poco dada la decisión, ¿no? Y sin embargo ahora los chicos tienen más importancia en la toma de la decisión. Sin duda. Y eso creo que es fundamental y por eso tienen que explorar, porque ellos tienen un say ahí, ¿no? Exacto. Es clave. Como tienen voz, bueno, también creo que hay que darles más voz, sobre todo en España. El sistema que hablábamos educativo están donde están, no tienen a lo mejor tanta iniciativa porque no les dan tanta voz, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿cómo pueden probar? ¿Cómo se puede probar? ¿Cómo se puede experimentar? ¿Cómo se puede descubrir cosas si tienes que estudiar 4 horas después de clase y tienes que hacer las extraescolares y el deporte y demás? ¿Cómo? Bueno, yo creo que si haces extraescolares, deportes, etcétera, para empezar, ahí habla con la gente, porque siempre hay alguien que te cuenta algo que tú no tenías en tu radar, ¿no? O sea, ya de manera como muy limitada. Ahí, en tu entorno más cercano, tienes cosas. Y luego es que ahora tienes acceso a todo tipo de información a través de todo tipo de plataformas y de canales. Entonces, Oliver, antes lo decías tú, o sea, al final es que desde TikTok hasta Instagram, pasando por... El otro día lo leíamos, ¿no? Esto de que la expresión de googlealo y ya se va a terminar, ¿no? Porque al final, bueno, buscas otras maneras. Utiliza los canales que te encajan más a ti, que te interesa más. O sea, es que muchas veces a los chicos no les interesa tanto el contenido, sino la plataforma en sí. O sea, hay plataformas que te gustan y te gustan, ¿no? Pues explora por ahí. O sea, yo creo que hay que encontrar un poco el camino, lo que a ti te gusta y cómo te gusta a ti y preguntar mucho. O sea, yo creo que al de al lado, a de repente una persona, un profe que sabe que notas que es un poco diferente... Hay pequeñas cosas que de repente suceden y hacen un clic. Entonces,
desde, pues, oye, o hay miles de píldoras de diferentes temas gratuitas ahí, pues empieza a buscar ahí también, ¿no? Sí, yo ahí también te añadiría, o sea, me encanta lo que has dicho porque es esa curiosidad, yo lo resumiría Adaptada en, a ti, o sea, es que tiene que ser ten tu curiosidad, medio, ¿no? exacto, ten curiosidad. Y luego que los chavales tienen mucho tiempo libre, aunque piensen que no, Mucho. y que aprovechen ese tiempo libre, que, que le saquen partido. Entonces, una de las cosas que siempre se ha dicho en España, ¿no? Pues tenemos 3 meses de verano, dependiendo del verano, obviamente, y dependiendo del trabajo que hayas hecho en El resto del año, ¿no? el resto del año, Sí. efectivamente. Pero que ahí tienes como un tiempo muerto en el que nadie te está exigiendo nada, ¿no? Y que 2 meses... ¿Qué darías tú por tener 2 meses para ti? Claro, es que yo haría miles de cosas ahora, ¿no? Digo, si lo hubiese sabido, pero bueno, al final creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, 100%, 100%. Y ligado un poco a la entradilla que hacíamos de qué hace la gente para, o qué perfiles entran en las mejores universidades, muchos de ellos aprovechan esos tiempos. O por no decirte, la gran mayoría de todos ellos aprovechan esos tiempos libres que no se salen del estudio y las extraescolares y lo que te dice tu padre y las responsabilidades y demás, Sí. para explorar cosas, ¿no? Y el verano, sin duda, es una de las herramientas o de los momentos más potentes para hacer esto, ¿no? En Estados Unidos, bueno, te iba a preguntar, porque una de esas iniciativas transversales que hacéis en el IE son los Summer Programs, ¿no? Sí, Que son como programas preuniversitarios, eso es. enfocados a adolescentes, 15, 16, 17, 18. En palabras tuyas, ¿qué es un programa preuniversitario o pre-college y por qué surgen? Fíjate, yo lo relaciono con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo empezar a explorar? O sea, creo que lo que yo te decía entonces es desde el básico. O sea, hay opciones desde la persona que no está en un entorno que le favorezca la búsqueda y la inquietud, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Hasta tener una experiencia pre-college organizada y con un objetivo claro que serían, bueno, pues todas las iniciativas de pre-college que existen y que son muchas, ¿no? De alguna manera nacen porque efectivamente hay inquietudes ahí y es un momento clave en la vida de los chicos, ¿no? Es un previo a decidir qué voy a hacer y es ese momento de exploración. Entonces, los chicos cada vez, como comentamos antes, ¿no? tienen más claro y empiezan antes a decidir, por lo menos un determinado perfil de chicos, que antes diferenciamos, ¿no? Creo que eso es importante, pero a decidir, oye, voy a ver qué voy a estudiar, quiero probar esto, etcétera. Entonces, eso está ahí y cada vez aprovecha más el tiempo. Es verdad que los 2 meses de me voy al pueblo, bueno, pues no es tan común ya, ¿no? Y porque aprovechar el verano no es... O sea, es ocuparte en cosas que te gustan y te interesan. No es me meto en clase de algo, que era un poco lo que se entendía antiguamente, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces, realmente, es que yo digo, o sea, si a mí me hubiesen dicho, vete a este programa de verano, os he dicho, pero ¿me lo dices en serio? O sea, Sí, si te vas gusta, como una loca, o sea... Si te gusta la montaña, pues métete a hacer cosas de montaña. Si te gusta el ganchillo, haz cosas de ganchillo. Eso es. Y si te gustan las matemáticas, vete a un programa de matemáticas. Un bootcamp de estos chulísimo, viendo cosas que no ves normalmente durante el año, en fin. Y además con personas que tienen las mismas inquietudes, que son curiosas, o sea, es que se te abre un mundo de posibilidades tremendo, ¿no? Entonces, todo este bueno, pues pre-college stage, la verdad es que pues da muchas opciones ahí, en ese momento de ir preparándome, de interesarme, de formarme, de exponerme ya a otro tipo de perfiles, que a lo mejor puedo estar en un sistema más o menos, pero al final es tu sistema, tu clase, tu cole, puedo tener, oye, bueno, pues incursiones fuera, etcétera, pero bueno, siempre es un entorno muy, muy controlado. Ahí das un paso más, ¿no? Y ya te abres más. Muchas veces es la primera vez que estos chicos se van solos, con lo cual tiene ahí un componente y este tipo de decisiones al final
tienen un componente académico claro, pero hay un componente personal en la decisión clave. O sea, tiene que haber un fit perfecto tanto en lo académico como en lo personal, a la hora de decidir qué voy a estudiar, ¿no? Por eso, pues, todos estos programas Psychology, bueno, pues te brindan todas esas opciones, ¿no? Hay una parte académica muy potente combinada con una extracurricular que es, pues, que es una chulada, la verdad, y además te permite, pues eso, conocer a personas de todo el mundo, que es algo que nos dicen siempre los chicos, ¿no? Es que yo me encanta conocer gente nueva, estar expuesto a situaciones, a resolver, toda la parte de soft skills y de crecimiento como persona, todo eso es lo que te dan los programas Psychology, ¿no? Te diría. Sí, y fíjate que, no sé, no tengo el porcentaje exacto, ¿no? Pero la gran mayoría de los estudiantes que entrevistamos para ayudarles a vivir experiencias fuera, te dicen, cuando les preguntas, ¿por qué quieres hacer esto? Porque quiero conocer a gente distinta y vivir nuevas experiencias. Siempre. Eso te lo dicen al 100%. Todos. Entonces dices, joder, ¿y por qué no aprovechar? ¿Sabes? Me tengo que ir a la otra punta del mundo a vivir experiencias. El otro día hablaba con una persona de Ceuta y le decía, pues yo, es que a lo mejor tu hijo lo que necesita es irse a Vigo o a Barcelona, que va a ser una experiencia muy distinta a lo que tiene en Ceuta. Entonces le va a abrir la mente, porque es espacios a lo mejor más grandes, con gente de otros sitios. Pero si estas experiencias preuniversitarias, pre-college, son tan chulas y tan buenas y tan estupendas, ¿cómo puede ser que realmente la oferta que existe, la gran mayoría de las opciones estén en Estados Unidos, en Reino Unido? O sea, ¿por qué no se está haciendo más de este tipo de cosas en España? Bueno, a ver, los destinos tradicionales están y nacen allí, o sea, culturalmente, es que hay un componente cultural, ¿no? Claro, en España no se iba nadie, o sea, Sí. piénsalo. Entonces, realmente siguen existiendo y son grandes destinos, pero efectivamente hay otras muchas opciones ahora, ¿no? Y ser internacional no es más internacional por irte más lejos. O sea, yo creo que al final... Me encanta. Realmente, y yo de hecho hablo de muchos perfiles españoles que son internacionales. O sea, para mí internacional no es extranjero. O sea, internacional quiere decir otras muchas cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, hay muchas más opciones ahora, ¿no? O sea, de lo que se trata. Y de hecho, muchas veces te vas a un programa americano y eso no es internacional, es muy americano, punto. O sea, y es mucho más internacional un programa que te haces en Europa. Depende de cómo esté diseñado y cuál es la composición de la clase. Entonces, ahora hay muchas más opciones. Los destinos tradicionales son y están, y son los Estados Unidos y UK siguen siendo, pero hay mucho que está ganando muchísima atracción en otros lugares, ¿no? Y no hay que irse muy lejos para tener una experiencia realmente internacional. O sea, yo eso... Ya depende de lo que quiera cada uno. A lo mejor es que hay personas que dicen, no, yo me quiero ir muy lejos porque me quiero ir muy lejos. Bueno, eso también. Fenomenal. Sí, le añaden fenomenal, el extra ¿no? de... Pero no necesariamente, depende. Si tú quieres estar en un entorno muy internacional, con una agenda determinada, el componente cultural, depende de dónde te vayas, o sea, ¿qué te apetece? O sea, a mí me parece, y yo personalmente, la parte del componente cultural europeo, etcétera, me parece que es un valor añadido brutal, por ejemplo, ¿no? Depende de lo que quieras y de dónde vengas, pero eso es algo que me parece que enriquece mucho, por ejemplo. ¿De dónde vienen los estudiantes que van a los summer programs del IE? Pues yo te diría que un 75% no son españoles y vienen de todas partes del mundo. O sea, realmente de todas las partes, de todos los continentes tenemos alumnos y hay un 25% que son españoles, pero siempre con una perspectiva muy internacional, ¿no? Porque ¿Ves? es lo que buscan. Esos números a mí me hacen explotar la cabeza porque dices, hostias, ¿por qué me tengo que ir? Dices, ese 75% de personas que vienen de todo el mundo, vienen de Asia, vienen de África, vienen de Latinoamérica, vienen de Estados Unidos, de Europa, se marcan miles de kilómetros en avión para venir a vivir una experiencia a Madrid. ¿Y por qué no hay más españoles que lo tienen a la vuelta de la esquina? Sales de esa burbuja del programa donde la gente, si tienes algún problema, vas a hablar en español porque te entienden. La comida es la que hay en España, los horarios, todas esas cosas
que te van a hacer una experiencia a lo mejor más cómoda de primeras, que no va a ser un shock, que también ese shock te puede venir muy bien si te vas a otro lado, pero me explota la cabeza como no hay más gente haciendo esto, porque realmente yo creo que es muy potente, ¿no? Lo es, o sea, pero eso lo sabes tú mejor que yo, realmente, o sea, vosotros estáis ahí justo, ¿no? En España todavía arrastramos mucho ese sistema tradicional que no expone, que no, quizás no siente tan necesario esto. Entonces, ahí yo creo que hay que meter un acelerón, porque el día que todo el mundo se dé cuenta de lo que aportan este tipo de programas y este tipo de experiencias, de repente va a haber una explosión. Es que tiene que haberla, porque al final es lo que ayuda a los chicos a, pues eso, a todo lo que venimos hablando en la entrevista. Y cuando ¿no? hablas con gente, con profesores, con directores de colegio, con otras universidades, ¿qué opinan de todas estas cosas? Bueno, pues a ver, la verdad es que se quedan muy sorprendidos. Muchos, fíjate, vienen porque de repente un alumno suyo ha hecho algo, ¿no? De repente dicen, oye... Y lo descubren por el alumno. Muchas veces sucede, sí. Y entonces dicen, oye, ¿y esto? Otras veces no, otras veces los propios colegios ya recomiendan porque han tenido alumnos, porque saben, ¿no? Entonces, sí, pero la gente dice, pero esto me ha pasado alguna vez, ¿no? Pero esto, ¿en qué consiste? ¿Pero esto qué les da a los chicos, no? Pero eso es para allá, para mayores, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y al final, y efectivamente hay summer programs para chicos más de 16, sí. 17, o hay pues para chicos de 18 a 22, o sea, tienes un poco, pero sí, dice, pero esto... ¿Y esto en Madrid? Y dices, bueno, pues sí, está en Madrid, pero ¿y de dónde? ¿Y cómo conseguís gente? Bueno, pues... ¿No te has encontrado con ninguno que te haya dicho, no, pero esto ya para cuando termine la carrera, mi hijo? Sí, sí, claro, que haga un máster, ¿no? Claro que esto también, esto es también muy tradicional. Pero sí, te encuentras a gente que no sabe lo que es, pero cada vez más sí te encuentras a gente que sí, ¿no? O sea, lo que yo creo que depende un poco de a quién estás dirigiéndote, de nuevo, ¿no? Pero, insisto, cada vez más en España se conoce más y se entiende mejor qué es lo que aporta un programa de este tipo a chicos y a padres, ¿no? Porque además satisfaces necesidades de los chicos de quiero conocer gente nueva, diferente, exponerme a conocer... Que tengan las mismas inquietudes que yo. Claro, que sean, pues eso, muy parecidos a mí, que abiertos tal, y que además... me permite explorar topics, que esa es otra, ¿no? O sea, áreas de conocimiento, imagina. Oye, pues no, mi padre me dice, pues que a mí no me quiero quedar con la espinita de no haber probado, o sea, antes de tomar la decisión quiero saber, y entonces exploro ahí y ya o decido que no, o digo, oye, no, que esto es serio, que esto me está interesando, ¿no? Y esa es otra parte muy importante, es decir, la parte de contenido, de topics, de componente académico, latest trends en cosas, y eso les permite también volver a casa y decir, oye, sin grandes riesgos, porque claro, una cosa es, oye, me he metido en el track de, imagínate, no sé, sí, me he puesto a estudiar Politics medicina. and Law y International Relations, y lo pruebo 2 semanas y vuelvo y digo, oye, esto me está interesando, voy a explorar un poco más, que decidir que voy a hacer esto en la universidad. Entonces, te permite también probar sin arriesgar demasiado, que yo creo que también es una cosa muy interesante. Fíjate, probar sin arriesgar demasiado. Sí, ¿cuál es el coste, no? Estoy 2 semanitas o 3 semanitas en esto, descubro si me gusta o no, que además lo estoy haciendo en verano, que no me afecta tanto mi experiencia o mi camino educativo. Entonces no te estás exponiendo, no te estás arriesgando tanto. Eso es... Sumas, es que estás sumando realmente, o sea, no estás quitando de ningún lado, estás enriqueciendo en un tiempo que tú tienes libre y que te ayuda a estar más informado, a tomar mejor la decisión y poder tener una conversación más completa con tus padres. O sea, es que de verdad que mientras crezco como persona, porque luego hay una parte personal y te me lo paso pipa, que también es importantísima, ¿no? En ese tipo de programas. Pero es que es buscar ese equilibrio entre lo académico, la exploración y la parte de los padres, que es en un entorno seguro, que es importantísima también. Fíjate, porque yo miro España y dices, vale, el verano. Tradicionalmente mucha gente dice, el verano hay que aprovecharlo, ¿no? O tómate las vacaciones que te las curra durante el curso. Pero aún así, aunque te lo hayas currado durante el curso, te voy a mandar fuera para que aprendas inglés o para que mejores inglés. Y solo lo enfocan en esto, ¿no? Y cuando llegas a los 15, 16 años, tú ya le dices a tu padre, peínate, que me parece fantástico lo que me dices,
o le intentas colar me voy a Malta a aprender inglés, que es como tengo unas horitas por la mañana y luego cachondeo. Yo soy muy de la idea de aprovecha tu tiempo y es verdad que te puedes aprovechar divirtiéndote y demás, pero aprovecha y gánale la partida a todos los que vienen paralelamente a ti. Y este tipo de programas veo como que satisfacen a lo mejor la necesidad del padre. Y la del hijo, efectivamente. Y la del hijo. Claro, es que es justo lo que yo te decía. O sea, justo el chico quiere conocer, salir, gente nueva, pasármelo bien. Hay un componente académico que también de exploración que le interesa, pero que le interesa al padre también. O sea, hay un programa académico serio y en un entorno seguro. Entonces, realmente es un win-win, ¿no? Al final es algo que está muy pensado para ese momento en el que tanto el padre como el hijo tienen mucho que decir en esa decisión. A mí me sorprende que todavía haya mucha gente que no conoce este tipo de programas y por eso también me parecía muy interesante hablar contigo, porque cuando le hablas a una familia de, oye, ¿puedo hacer un programa de 2 semanas de biomedicina o de liderazgo o de emprendimiento o de eSports o de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Hay un abanico tan amplio de cosas que dicen, ostras, y con profesores universitarios y con un enfoque práctico y demás. Creo que es una apertura tan potente para el chaval que yo se lo recomendaría a todos. Y hay otra parte, Oliver, y es que te permite además conocer y de verdad tener una experiencia de cómo sería estudiar en esa universidad en concreto, que es un punto más. O sea, si al final tú ya tienes un poquito ya más enfocado el tema, dices, oye, voy a probar, ¿no? O sea, y voy a probar, porque al final eso es un reflejo de cómo serían tus clases, tus compañeros, tus profesores a lo largo de los años de tus estudios universitarios. Entonces, si incluso estás más avanzado, te sigue siendo muy útil en la decisión. En esta línea, creo que las universidades deberían usar este método para esto que has dicho y conseguirían, creo, también de manera utópica a lo mejor lo estoy diciendo, que hubiese mayor tasa de éxito en gente que acaba las carreras, gente que no se cambia de carrera y que al final accedes al mercado laboral más rápido, que creo que es también muy interesante por lo rápido que va todo, ¿no? Si te tiras 7 años en la universidad porque has ido saltando de una carrera a otra, porque no sabías si te gustaba o no, al final estás a medias y dices, bueno, pues ya que he empezado lo termino, aunque no me fascine. Si haces este tipo de cosas, creo que puede ser muy interesante y las universidades creo que lo deberían potenciar más para lo que has dicho, darle al estudiante un sabor de lo que se van a encontrar, porque el año de primero de carrera, bueno, es como un embudo la universidad. En primer año son 100 en clase, el segundo son 50 y termina la carrera a 20, ¿no? Sí, y fíjate, y las tasas que hay, fíjate, no tanto en España, pero en Estados Unidos, ¿cuántas personas hacen cambio después del primer año, no? Entonces, se trata de adelantar toda esa exploración. Al final, puedes explorar a base de golpes y equivocarte en la carrera ya, pero no hay necesidad de que eso suceda, ¿no? Entonces, efectivamente, volvemos al tema del encaje. O sea, y esto no es para todo el mundo. O sea, y esto, mira, en mi etapa previa en admisiones, mucha gente sentada conmigo en un perfil que se llama senior, ¿no? Yo llevaba toda la parte de MBAs y me decían, convénceme de que tengo que venir al IE. Digo, pero de verdad, o sea, no es un proceso de convencer a nadie. Es que el propio proceso de investigación, de hablar de lo que te identificas conmigo, que estás hablando conmigo, con un antiguo alumno, todo ese proceso te va llevando. Y llega un momento que dices, es que este es mi sitio. Por un montón de razones y por un montón de sentimientos y de cosas que yo tengo dentro que sé que encajan, ¿no? No se trata de convencer a nadie. Es que es un error tremendo y sería un error para ti y para mí. O
sea, realmente yo me he encontrado con casos de decir, es que este no es el lugar, o no es el momento, o no es ahora, o no es este tipo de programa que tienes en la cabeza, sería una píldora mucho más concreta en ese momento y más adelante planteado. O sea, que realmente volvemos al tema del encaje. Entonces, todo lo que se trabaje antes garantiza mucho más el éxito, ¿no? Sin duda. Esa parte del autoconocimiento, de saber lo que uno quiere, para mí es el paso previo de todo, que es una de las cosas que yo suelo siempre preguntar, que es, vale, vienes aquí, quieres que tu hijo se vaya fuera, tu hijo se quiere ir, quiere vivir esta experiencia, ¿por qué quiere vivirla? ¿No? ¿Qué objetivo hay detrás de todo esto? No lo sé. Pues cuando lo sepas hablamos. Porque yo te puedo recomendar 80.000 historias, pero al final eres tú el que las vas a vivir y el que les vas a sacar el jugo. Si no lo sabes, pues no le vas a sacar el jugo. Muy guay esto que estamos hablando. ¿A qué quieres hacerte un summer program ahora, Bueno, Oliver? Yo te digo, me encantaría pegarme unos veranos haciendo summer programs o pegarme la vida haciendo programas de todo. Muchas veces pienso en, ostras, si yo tuviese 15 años, ¿qué haría? Con todo lo que conozco, esto también es verdad. Sí. Con todo lo que conozco, los colegios que existen, las becas que existen, las oportunidades que existen. Sí. Incluso, ¿qué habría hecho en todo este camino de aprovechar con la tecnología que hay hoy en día, con la información que hay hoy en día, con los recursos que hay hoy en día, para ser un 10x la versión que soy, ¿no? Con esto no quiero decir, estoy orgulloso de quién soy y gracias a lo que he vivido soy quien soy también, ¿no? Entonces no hay que olvidarse eso. Pero bueno, ¿cómo? Y esta es una pregunta que que hacemos a todos nuestros invitados, que en tu caso creo que puedes añadir mucho, que va muy hilado con esa educación experiencial que se hacen en los summer programs, con esa búsqueda de sentido, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la educación de los hijos de tus hijos? Pues... Esta era sorpresa. Esta era sorpresa, sí. Fíjate que yo creo que estamos en un momento de impacto total desorganizado. Yo siento que hay un poco de... Se han abierto las compuertas y es como impacto de todo tipo a todas horas por todas partes. Evidentemente eso es imparable. De alguna manera creo que pues que habrá un momento en el que eso se organice. Hay mucho más acceso, pero se volverá a organizar. Y creo que claramente el estudiante lo que va a ser valorado es como persona desde todas sus facetas, ¿vale? Creo que ahora mismo se hace en algunos casos, en otros no, en algunas culturas, en otras no. Creo que hacia lo que vamos seguro es hacia una valoración holística, 360, de inteligencias múltiples y buscar un encaje real entre lo que es esa persona como un todo, no el estudiante nota, sino el estudiante persona, esta persona con esas inquietudes, esos valores, esas fortalezas, esas habilidades y lo que puede hacer después. Súper ágil y súper vivo en el sentido de que sí que habrá una continua evolución de las opciones que se abren a niveles profesionales, etcétera. Y al final creo que los chicos, mis nietos, seguramente van a estar, se van a sentir, yo creo que más ellos como personas van a sentir más valorados en todo el proceso y van a estar seguramente más seguros de la decisión que toman. Yo creo que ese proceso nos va a llevar allí. Los padres siempre seguiremos siendo padres, etcétera, pero el proceso va a cambiar. Y el estudiante no es solo estudiante hijo de ellos, no. Va a ser una persona, va a ser el centro de todo ese proceso y ese viaje, que yo creo que a día de hoy todavía no lo es tanto. La humanización, entonces. Bueno, sí, o sea, el entender al estudiante como una persona con todo lo que es la persona, no solo la parte académica.
hay toda una parte de, Sí, sí, sí. de skills y de aspectos personales que no están tan presentes todavía, yo creo. Sobre todo en el sistema español. Sobre todo eso, sí. Pues María, muchísimas gracias por venir, por tu tiempo, por A vosotros, compartir por tus invitarme. ideas. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle al like. Y encantados de hablar, o sea, realmente esto va de preguntar muchísimo y nosotros estamos felices de hablar con quien sea y cuantas veces lo necesite, porque de eso va todo esto, ¿no? Así que nada, encantados también y muchas gracias por invitarme y por tener esta charla. Me encanta lo que ha dicho. Preguntad. Siempre, no, yo soy muy preguntona, ¿eh? El no ya lo tienes. Hay que preguntar. Hay que preguntar. Pregunta. Y por unos hijos mucho más. Exacto. Gracias. Hasta luego. Chao.